Muy buenos días a todos. Primero que todo agradecerles por haber venido. Teníamos tiempo de no conversar. Ya después de la Copa de Oro hemos estado trabajando. Y la parte administrativa, ¿se oye bien? Y la parte administrativa para ver qué es, para proseguir con lo que vamos a hacer con miras a la eliminatoria y a las diferentes competiciones que tienen las diferentes selecciones nacionales en los próximos días, en los próximos meses, en la segunda parte del año. Así que es muy importante esta conversación para que ustedes estén informados y divulguen lo que se está trabajando aquí con las selecciones, en la federación, con las selecciones nacionales, con las diferentes selecciones nacionales. Primero que todo, quiero presentarle al señor Hugo Alvarado, que forma parte, es el nuevo integrante del cuerpo técnico de la selección o de las selecciones nacionales como scout. Ya por muchos de ustedes lo conocen. Él ha iniciado a trabajar hace unas semanas con nosotros con respecto a la comunicación con algunos jugadores que van a estar viniendo a integrar las diferentes selecciones, jugadores y jugadoras que van a estar integrando las diferentes selecciones nacionales. Como les informaba, hemos estado trabajando, nos hemos reunido con la primera división con respecto a la selecta, que como ustedes saben tenemos en septiembre, octubre y noviembre los partidos de eliminatoria, que es la parte más importante de lo que puede tener una selección nacional. Y nos hemos reunido con la primera división, donde primero que todo agradecerles a la primera división por todas las facilidades que se le ha dado al cuerpo técnico, al profesor Hernán Darío Gómez y a su cuerpo técnico, para con los jugadores que pertenecen a sus clubes estar con la selección para los diferentes entrenamientos. Les informo que los jugadores que sean llamados a los microciclos o a las convocatorias, los jugadores nacionales que sean llamados a las convocatorias de la selecta, van a estar 15 días antes de cada partido o de cada ventana FIFA con el cuerpo técnico de la selección y concentrados en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Eso es una buena noticia, ya que estamos metiendo, como se dice, la carne al asador para tratar de afrontar con responsabilidad y vamos a dar la pelea en estas eliminatorias. Y con el mayor compromiso. Con respecto a la adquisición o la incorporación del señor Hugo Alvarado, ahora más adelante hemos tenido conversaciones con posibles jugadores o con jugadores que posiblemente estén reforzando a la base que ya tiene el profesor Gómez para reforzar la selecta con miras a los juegos de eliminatoria. Y no solamente con los juegos de eliminatoria, sino con este proceso que va a proseguir para tener la mayor cantidad de jugadores posibles que puedan jugar con El Salvador, que tengan pasaportes salvadoreños y así iniciar este proceso que, si bien es cierto, tenemos los juegos de septiembre, octubre y noviembre, después van a proseguir con algunos otros jugadores hasta para allá, para pertenecer a la selección. Hablando de los 15 días que vamos a tener, solamente quiero recalcar que va a haber competencias de los clubes internacionales. Hay 3 clubes que nos van a representar en la Copa Centroamericana, donde después se les va a estar informando, porque es muy importante que estos jugadores participen con sus clubes en estas competencias internacionales y no pierdan el ritmo de juego para estar listos para
para los compromisos eliminatorios. Eso es con respecto a la selección mayor. Con respecto a la selección femenina, nosotros estamos esperando que se cumpla el proceso al que fue hecho por la comisión disciplinaria para iniciar toda la programación responsable, y nos comprometemos para seguir ese proceso apenas se cumpla la suspensión del profesor Eric Acuña y darle todo lo posible y todos los recursos posibles a la selección femenina para sus compromisos venideros igualmente. Igual acá me acompaña el profesor Serrano, que también les va a hablar algunas palabras sobre la selección sub-17, que como ustedes saben nos va a representar en el Mundial de Qatar en noviembre, que con la ayuda, y le agradezco al presidente Yamil Bukele, que con la ayuda del INDE, que mantiene ciertos convenios con España, se van a celebrar partidos, partidos amistosos y de preparación, el cual ellos les van a informar posterior, ahora dentro de unos minutos. Igual UNCAF está haciendo un torneo, está organizando un torneo. Cuando tengamos ya los pormenores de ese torneo, que va a ser para darle fogueo a las 4 selecciones que se clasificaron por el área de Centroamérica. También van a venir, se está formando, yo vengo de unas reuniones con ellos, donde ya se les van a dar información, pero sí se va a estar trabajando mucho en la selección sub-17 para que nos represente con hidalguía en el Mundial de Qatar. Con respecto a la selección sub-21, nosotros hemos estado comentando, o la selección olímpica, hemos estado conversando con el COES, con el Comité Olímpico de El Salvador, hemos tenido reuniones de alto nivel, porque es importante de que tengamos o tratemos de clasificar a esa selección para los Juegos de Los Ángeles en el 2028. Es decir, señores, se está trabajando con mucha responsabilidad en todas las selecciones. Los profesores, después de Copa Oro, han estado reunidos con el profesor Hugo Alvarado, con los diferentes clubes, para tratar de tener la selecta lo mejor posible, como dije al principio, para afrontar los compromisos. Así que esa es información que les quería dar, y después responderemos sus preguntas específicas al respecto. Muchas gracias. Y disculpe que ando medio afónico. Muchas gracias, licenciado González. A continuación escuchamos el mensaje también alusivo a esta actividad en la voz del señor presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes, licenciado Yamil Bukele. Muy buenos días a todos. Sale. ¿Sí se escucha? Sí. Buenos días a todos. Es un gusto para mí estar aquí acompañándolos esta mañana. Como parte del proceso, antes de darles algún tipo de información relevante, yo quiero agradecer a toda la prensa deportiva por estar involucrado al 100% con todo el proceso de selecciones nacionales. Creo que ustedes juegan un papel fundamental en todo esto, hacia la ruta de la mejora de las representaciones, de las diferentes representaciones de nuestro país a nivel internacional. Pero es importante, antes de darles y aclararles algunos puntos, es importante que ustedes conozcan y reafirmar lo que he dicho desde el inicio de que la Federación me dio la oportunidad de estar aquí. Esto es un proceso, no es un proceso igual a lo que se ha llevado anteriormente. Este es un proceso totalmente diferente que se ha asumido con mucha responsabilidad y con mucho conocimiento.
No estamos tratando de improvisar absolutamente nada. Yo lo he mencionado en varias ocasiones que nos hubiera gustado estar aquí con mucho más tiempo valga la redundancia, con mucho más tiempo. Pero las cosas las hemos tomado con mucho compromiso en el momento que nos tocó, y ustedes saben que eso fue hace 2 o 3 meses atrás. Cuando hablo de proceso, también lo explicamos en ese momento, de que el proyecto El Bolillo Gómez es hasta el 2030 y que obviamente teníamos una oportunidad enorme en estos momentos de buscar una clasificación a la Copa del Mundo. Que no lo merecemos, que no nos lo merecemos, eso hay opiniones de todo tipo en el ambiente. Ojalá lo logremos y estamos tratando de hacerlo humanamente posible. Yo también quiero hacer público mi agradecimiento y mis felicitaciones a Hugo por incorporarse. Creo que el currículum de él es conocido por todos y juega una pieza fundamental en ese acelerón, digámoslo de esa manera, que necesita la selección nacional para poder cumplir con mucha compromiso e ilusión las próximas fechas. Yo le digo coloquialmente zapatero a su zapato, y creo que él ha demostrado por el recorrido. Creo que todos los jugadores que han venido a reforzar la selección nacional han pasado por él o él los ha contactado y ha trabajado con ellos. Hemos tenido contactos con una gran cantidad de jugadores y gracias a Dios hemos tenido muy buena aceptación por jugadores que han militado en la selección, que quieren volver a estar en la selección, y que confío y sé que los vamos a tener en la selección para los próximos compromisos. Con el profesor Hernán Darío Gómez hemos estado trabajando desde hace varias semanas con Rolando y miembros de la comisión, su cuerpo técnico, y sí nos ha facilitado bastante la incorporación de Hugo para ver lo que la selección necesita y poder de nuestra parte como INDES pues dar lo necesario para que los jugadores se sientan confiados y que el proyecto y el plan sea confiable. Esas son 2 palabras que yo quiero remarcar porque creo que anteriormente faltaron muchas cosas y eso nos lo han hecho saber los mismos jugadores e incluso equipos de estos jugadores. Quizá de mi parte algunos de ustedes esperan nombres puntuales, yo se los voy a dejar de mi parte a la imaginación de todos ustedes. Creo que este es nuestro plan y creo y les pido a todos ustedes, hay que respetar un poco las estrategias que El Salvador también está haciendo. En su momento les diremos por qué las estamos considerando de esa manera, pero hay más de 15 jugadores que ya hemos contactado, que ya hemos visto, y pues el cuerpo técnico en su momento irá a hacer algunas giras para terminar de detallar. Pero sí quería reforzar que esto es un proceso al 2030 y que yo quiero clasificar al Mundial. En lo personal, yo creo que todos ustedes quieren clasificar, que la selección clasifique al Mundial, así es que no es algo que estamos improvisando ahorita, sino que es algo que va a largo plazo, por decir 2030, pero el 2026 viene primero que el 2030. Por mi parte, hablando de la selección sub-17, yo he conversado en varias ocasiones con el profesor Juan Carlos Serrano, el entrenador principal de la sub-17. Por ahí leía alguien que decía, Yamil debería de poner sus buenos oficios porque conoce la liga española y debería de ver cómo conseguimos fogueos de alto nivel para la selección sub-17. Acorde a algunas fechas y algunos compromisos que tiene el profesor, ya se han fijado 2 de aproximadamente 3 o 4 juegos que la selección sub-17 pueda tener en Europa, principalmente en España. Podemos confirmar para el 2 de septiembre a Real Betis con la sub-17, la selección del Salvador ya tiene la confirmación de Real Betis para esa fecha. Y para el 6 de septiembre versus el Atlético de Madrid. Ahorita se están terminando de confirmar y espero esta semana 1 o 2 juegos más
Ya tenemos acercamientos con otros clubes de nivel en España para terminar la gira de la selección. El Instituto Nacional de los Deportes lo ve bien. Vamos a apoyar esta gestión para que los seleccionados tengan estos fogueos en suelo español. Esto consta de todo: preparación física, obviamente la experiencia, porque eso no hay que quitarlo antes de que lleguen a un mundial, que tengan una experiencia futbolística totalmente diferente, y como lo mencioné, tener 3 a 4 juegos en tierras españolas. Importante también confirmar que hemos entablado conversación con la Federación de Marruecos para lograr un acercamiento con la selección sub-17. No tenemos hoy la fecha definida, pero sí tenemos el visto bueno de la Junta Directiva de la Federación de Marruecos para que ellos puedan jugar contra la selección de nuestro país. Incluso se habla de un intercambio deportivo y que Marruecos visite nuestro país para tener ese enfrentamiento aquí en casa. Y por último, no menos importante, sino que al contrario, muy importante, también esto se ha hecho a través de la Embajada de China, que nuestros jugadores de la selección sub-17 puedan viajar a territorio chino y jugar igual con 3 o 4 equipos de diferentes ciudades en China. Esto ya hay una confirmación en firme por parte de la embajada y por parte de los empresarios que están invirtiendo actualmente en el nuevo estadio chino. Se han comprometido en colaborar. Esta es una gestión que lo hemos hecho como gobierno, con el aval de la federación y con el visto bueno del profesor Serrano. En cuanto a las otras elecciones, bueno, como Instituto Nacional de los Deportes estamos apoyando en lo que se necesita. Quiero agradecer a la Primera División del fútbol salvadoreño. Tuvimos una reunión con ellos en donde me invitaron a participar. Y bueno, igual que ellos, sorprendidos porque todo se resolvió en prácticamente 5 o 8 minutos y los jugadores se han cedido al profesor de acuerdo a una serie de programación para 15 días como máximo. Ya será dependiendo de los partidos y los encuentros que tienen los 3 equipos a nivel internacional, pero va a tener el profesor a los jugadores por parte de la Primera División. Las otras selecciones nacionales, pues estamos abiertos a lo que se necesita para seguir apoyando en beneficio de nuestros atletas y obviamente de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, licenciado Bukele. Es importante. Solamente quería agregar, y disculpen, sobre la logística. Ernesto Goches y Mauricio Roldán estarán viajando a Guatemala en estos días, que son nuestros 2 primeros partidos, Guatemala y Surinam acá. Surinam acá. Las logísticas, tenemos ya la experiencia de tener más de 4 eliminatorias haciéndolas. Sabemos que vamos a jugar en 2 canchas sintéticas durante esta eliminatoria. Tenemos todo eso programado y tenemos todo eso controlado. No le vamos a dar ventaja a nuestros rivales, pero se está trabajando eso, confíen en eso. Decía que es importante mencionar la presencia en esta actividad de los señores miembros de la Comisión de Normalización de la Federación Salvadoreña de Fútbol, licenciados Marden de León y Oscar Giral, así como también el señor asistente técnico de la selección mayor, profesor Edgar Carvajal. Contamos además con la presencia del señor director general del INDES, licenciado René Rodríguez. Para el señor Rolando González, preguntarle sobre las selecciones femeninas. Ya anticipaba que están esperando que se cumpla la sanción, la medida disciplinaria con el profesor Eric Acuña, pero si han platicado con él de fogueos que se puedan tener fuera de fecha FIFA para la selección femenina y preparar. ¿Logró escuchar bien? Disculpe. ¿Sí? Sí, lo escuché perfectamente bien. Miren, una suspensión de FIFA o una suspensión en el fútbol hay que respetarla. Lamentablemente no me he podido reunir con él porque tengo que cumplir mi parte si no me meto en un problema. Apenitas, que ya falta poco, termine, tenemos muchas ideas y muchas
propuestas de lo que vamos a hacer. Así que estoy respetando la suspensión para luego iniciar de la mejor manera la preparación y el proceso de la selección femenina. Si lo hubiera podido hacer, lo hubiera hecho antes. Y para el señor Hugo Alvarado, primero, bienvenido a nuestro país, al trabajo de selecciones nacionales. Si nos puede comentar sobre cómo han sido estas reuniones con los alrededor de 15 futbolistas que ya mencionaba el presidente de Indes, y si entre esos nombres hay nombres nuevos de futbolistas que estarán incorporándose a la selección nacional mayor. Gracias. Bueno, primeramente, gracias por la pregunta. Agradecido por esta oportunidad de estar acá. Y bueno, sí hemos tenido acercamientos con varios equipos y jugadores que pueden entrar dentro de lo que el cuerpo técnico está buscando, posiciones específicas. Y como lo mencionó antes ya el presidente y Yamil, por cuestiones de respeto a todos los involucrados, no podemos mencionar quiénes son los jugadores, pero lo que yo sí puedo decir, para los que me conocen, saben el número de jugadores que yo he encontrado. Lo que yo puedo decirles que estén seguros es que todo jugador que pueda vestir la camiseta nacional, que sea de nuestro conocimiento y del interés a corto plazo y a largo plazo del cuerpo técnico, tengan por seguro que vamos a hablar con ellos. Muchas gracias, profesor. Una pequeña corrección, un lapsus en el apellido del señor director general del INTES. Es el licenciado René Rodríguez. A continuación, pregunta Martínez, perdón. La ligereza acá de la escritura. Pregunta a continuación el señor director de deportes de YSKL, periodista Carlos Aranzamendi. Gracias. Buenos días para todos. Primero, al presidente de la Comisión de Regularización, si nos podría ampliar un poco lo del acuerdo con la primera división, cuando se habla de 15 días de concentración previo a lo que serán los partidos oficiales de la eliminatoria. 1. 2. Recogemos con mucha alegría ese plan de la selección sub-17, pero tengo una inquietud con relación al microciclo que se inició justamente el lunes y que concluye hoy. Por ejemplo, si los muchachos podrían trabajar a más tiempo completo, por ejemplo, completar la semana, porque sé que el mismo cuerpo técnico que está en sub-17 también está en sub-15. O sea, o ampliar el cuerpo técnico o elegir cuerpo técnico para la selección sub-15 para que el profesor Juan Carlos Serrano pueda trabajar a mayor tiempo con la selección sub-17. Son mis dos preguntas. Muchas gracias. Agradecido. Como dije hace un rato sobre la primera división, la verdad que hay otros países rivales tratando de buscar estrategias para enfrentar la eliminatoria de la mejor manera. Agradecido con la primera división porque se dieron los jugadores con 15 días de anticipación para que los tenga el cuerpo técnico y estén a órdenes del cuerpo técnico. Eso va a ser muy beneficioso 15 días antes de las ventanas FIFA. Entonces, sí, ellos están, por eso digo agradecidos, porque ellos están anuentes, son parte de esto, igual que ustedes deben ser parte de esto, todos unidos, como he dicho desde el principio, para dar la pelea en estas eliminatorias, y eso es lo que se necesita. Positivismo y ganas de hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestro alcance, vamos a hacerlo para enfrentar la eliminatoria de la mejor manera. Para el profe Hernán Darío El Bolillo Gómez, que gusto saludarlo de nuevo, profe. Después de tener ya la referencia de lo que es un torneo con los muchachos en la Copa Oro y de tener ya a Hugo Alvarado, sabemos que tiempo es lo que menos tiene, obviamente, la selección a continuación. En cuanto a esa planificación, ¿qué nivel de sorpresa ha tenido de acuerdo al talento que Hugo Alvarado ha tenido la posibilidad de encontrar fuera de El Salvador? Y sí, sabemos que ya no hay más fecha FIFA, pero que sí va a pedir por lo menos
algún fogueo previo a la eliminatoria frente a alguna selección que se pueda al comité de regularización, ya sea en El Salvador o fuera de El Salvador, previo al arranque en septiembre de la eliminatoria. Muchas gracias. Buenos días, Mauricio. Buenos días para todos. Bienvenidos acá a la casa de la Selecta. Y bueno, presto a responder las preguntas que quieran hacer. Mauricio, nosotros, yo con Hugo hablé ya en la Copa de Oro, ya veníamos hablando con él, hablando de posibilidades para la selección, para reforzar un poquito más la selección. Nosotros, partidos amistosos va a ser muy difícil, Mauricio, porque no es fecha FIFA, entonces no hay mucha posibilidad que nos presten los jugadores. Pero dentro de nuestro trabajo sí puede haber opciones de hacer algunos partidos donde nosotros podemos ir mejorando, organizando y mirando qué es lo que ellos han entendido, lo que nosotros pretendemos. Entonces, todos estos días hemos estado viendo, analizando los partidos que jugamos en la Copa, los que jugamos antes de la Copa. Hemos visto rivales que nos tocan y rivales que no nos tocan para ir más o menos graduando en qué estamos nosotros también. Entonces, ahí vamos, muy contento con la llegada de Hugo. Es un hombre que conoce bastante, que nos ha ayudado. Tenemos unos puntos claves no para el largo plazo, sino para lo inmediato que es este cuadrangular. Y bueno, vamos a tratar de llegar a lo que queremos dentro de esto y mejorar el funcionamiento y mejorar los resultados. De Tigo Sport pregunta el periodista Fernando Trujillo. Muy buenos días a todos. La pregunta es para el profesor Darío Gómez. Profesor, para buscar a los delanteros idóneos, porque en la Copa Oro no se hizo goles, ¿cómo va a ser ese proceso de trabajo para buscarlos solamente? Gracias. Bueno, Fernando, un saludo. A ver, en nuestro trabajo nosotros llevamos 8 partidos. De esos 8 partidos, en 5 partidos hicimos goles, en 3 no hicimos goles. Haciendo un análisis y viendo partidos de fútbol, nosotros nos damos cuenta que los partidos están muy cerrados y que si las opciones que tenemos no se aprovechan, vienen los malos resultados. Nosotros, para darles ejemplo, en el partido contra Honduras tuvimos la primera opción y no fuimos finos ahí, porque hubiera sido muy importante tener esas opciones, anotar en esas opciones que tuvimos. En el partido contra Canadá también tuvimos la primera opción de gol nosotros contra Canadá y no fuimos finos. Y, por ejemplo, Honduras contra nosotros no tuvo muchas opciones, pero las opciones que fue nos la metió. O sea, en el fútbol actual o en el fútbol de esta Copa de Oro, no fueron muy claros los delanteros de los otros equipos, ni nosotros tampoco. Entonces, esa es una de las partes que nosotros tenemos que dedicarnos más a mirar qué opciones podemos tener y cómo ayudar a los que ya están también para que seamos finos, porque en partidos tan importantes como eliminatoria, la opción que tengas la tenés que aprovechar, porque si no, quedas pagando, como nos tocó en esta Copa de Oro. Tuvimos opciones más importantes en los 2 últimos partidos y no las anotamos y pagamos caro eso. Pero si ustedes se dan cuenta, de 8 partidos, en 5 anotamos. Y en los otros tuvimos opciones muy claras, que nos falta ser más finos para poder hablar de buenos resultados. Entonces sí vamos a reforzar mucho ese trabajo de la parte ofensiva. A continuación, el licenciado Francisco Torres, de periódico El Gráfico. ¿Qué tal? Buenos días a todos en la mesa. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Profe, quisiéramos saber si ha podido hablar usted, así como se han reunido las estructuras con la primera división, con los dirigentes, si ha podido usted conversar con los técnicos de los equipos de la primera división para hablar un poco acerca de su idea, y también una pregunta para que nos quede un poco claro, es decir, que a mediados de agosto inicia el trabajo en cancha de la selección nacional. Desde ahorita hasta mediados de agosto no va a haber ningún microciclo, ninguna forma de que puedan juntarse a los jugadores. Gracias. Un abrazo, Francisco. A ver, primero también agradecerle a los directivos de la Liga
de la primera, por habernos dado esa posibilidad, por trabajar por la selección, inclusive ellos sacrificando algo de uno de sus equipos. Vamos a llegar a un acuerdo, nos dieron 15 días máximo, pero también la posibilidad porque me interesa mucho que los muchachos también estén jugando torneos internacionales. Entonces, en eso muy agradecido, muy agradecido. Lo otro es yo estuve en estos 3 meses viendo partidos, con algunos técnicos he conversado, pero es una de las funciones que voy a hacer ahora. Más que ir a partidos, voy a ir a entrenamientos, voy a conversar con los jugadores, voy a conversar con los técnicos. Estamos esperando unas fechas donde esté más tranquilo todo el mundo porque se están preparando para los torneos, que empiecen los torneos y ahí empezar a ir a buscar los técnicos, que los técnicos de los equipos son importantísimos para nosotros, ir a los entrenamientos, conversar con los muchachos. Hay una opción de ahora en agosto viajar, a ir a ver a algunos jugadores, entonces estamos planificando tener fechas claras para ir mirando también jugadores que se puedan familiarizar en nuestra selección. Aprovechando, viajar, dice viajar, y cuando lo hemos escuchado en sus discursos de no ir a buscar o tal vez no tener reunión, y evidentemente el tema siempre sale, ¿va a ir a visitar o a intentar hablar con aquellos seleccionados que no ha podido tener una conversación para integrarse al proyecto de la selección? Mira, el tema mío era que no había claridad el por qué no venían los jugadores. Ahora hemos venido teniendo diálogos y hay más claridad de por qué no han venido. Entonces es conveniente. Yo sí dije, el que quiera venir que venga, el que no quiera venir que no venga, pero porque no había claridad de lo que estaba pasando, el por qué no venían. Entonces ahora ya que tenemos informe más fijo, voy a ir personalmente a hablar con algunos de los muchachos y con algunos, pues llegar a ver, a concretar y a ver por qué está pasando la situación que estamos viviendo. A continuación, de YSKL, periodista Gonzalo Cruz. Buenos días para todos. Buenos días. Precisamente para el profesor Gómez, la pregunta, ¿sabe a preocupación el hecho de que en varios juegos no se consiguió llegar en oportunidades claras de gol a la meta contraria? Se tuvo muy escasas, incluso en un juego una ocasión se tuvo. ¿Esto de alguna manera genera preocupación para el técnico? Gonzalo, saludo. Para todo técnico que el equipo no llegue genera preocupación. Ahora que estuve viendo los partidos, lo he visto varias veces, nuestros partidos en la Copa de Oro, me parece que fueron partidos muy cerrados, por lado y lado. No vi que ninguno, son conceptos personales, son conceptos de mi experiencia, son conceptos de un trabajo que he hecho yo con estos muchachos, son muy cerrados, pero no vi ningún equipo que nos pasara por encima. Ningún equipo fue mejor que nosotros, ni nosotros fuimos mejor que ningún equipo. Tuvimos cosas muy importantes de trabajo colectivo, de trabajo táctico. Tuvimos cosas muy importantes de la mejora que hubo en la condición física de los muchachos. Entonces, el hecho de no hacer goles preocupa a todo el mundo, sí, pero en el fútbol por ahí se dice, no vale jugar bien sino ganar. Y como nosotros no ganamos, perdimos 2 partidos y no metimos goles, entonces mucha gente no ve lo que nosotros podemos ver hacia el futuro. Nosotros no somos negativos, nosotros somos positivos, estamos trabajando duro, con mucha responsabilidad, con mucha entrega para que el equipo pues gane partidos y mejorar la parte ofensiva, que es la forma de ganar los partidos. Pero sí es preocupante. A continuación, de EDH Deportes, el diario de hoy, periodista Ricardo Menéndez. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Ya el profesor Iracuña presentó su programación a partir del término de su suspensión. Bueno, con respecto, voy a aprovechar varias cosas porque creo que es importante. Con respecto a tu pregunta sobre la Copa El Salvador, pero es Copa Presidente,
Nosotros ahorita hemos pensado que toda la apuesta debe estar en las selecciones nacionales. En la reunión que tuvimos con la primera división, les comuniqué que nosotros como INDES estábamos dispuestos a posponer la Copa Presidente para enero del próximo año. Si bien ellos querían jugar este año, al darle las explicaciones sobre la selección nacional, que ellos tuvieran tiempo, que lo importante era que el cuerpo técnico tuviera esos 15 días, ellos pudieran tener las fechas que ya estaban programadas para Copa Presidente en ajustar su calendario. Esto quiere decir de que la Copa Presidente se pospone, no se cancela, se pospone y dará inicio, si Dios lo permite, en enero o finales de enero del próximo año. Eso, como lo dije anteriormente, para que el cuerpo técnico de la selección tenga el tiempo pertinente para dedicarnos al 100% en lograr ese sueño de todo un país. Aprovecho de una sola vez porque con la primera división hemos llegado a varios acuerdos y antes de empezar con la categoría sub-17, la reserva y la categoría femenina, que el Instituto Nacional de los Deportes va a apoyar estas tres categorías de la estructura federada de nuestro país, con un aporte económico que va a permitir que los formatos de la sub-17, que antes se jugaban en 2 grupos, hoy sea a visita recíproca, es decir, más cantidad de juegos, más partidos para estos chicos de la sub-17. Sabemos que todos los años se va a jugar un Mundial Sub-17 y haciendo los ajustes pertinentes, pues obviamente vamos a tener más rodaje, más preparación, más esfuerzo, más competencia en la categoría Sub-17 y también la femenina, que de igual manera se jugaban en 2 grupos. Ahorita la idea, con el esfuerzo que estamos haciendo desde INDES y el acompañamiento y el trabajo articulado con la primera división, se va a jugar a visita recíproca y también un aporte que vamos a hacer a la reserva para que estos también tengan una mejor estructura y una mejor fortaleza. Importante mencionar Liga Nacional de Fútbol o la Liga INDES o la Liga Chocobitos, como ustedes la quieran mencionar. Yo he escuchado por ahí algunos cuestionamientos sobre la Liga Nacional o la Liga Chocobito o la Liga INDES. Algunos de ustedes o algunos medios o algunas personas dicen que la Liga Nacional es un fracaso o es un fracaso. Yo preguntaría, ¿un fracaso en qué? ¿Por qué razón? Porque la Liga Nacional de Fútbol ha proporcionado a la estructura de las federaciones, de la federación, o sea, la primera división, etcétera, más de 45 jugadores que salieron de la Liga Nacional o tuvieron la oportunidad de la Liga Nacional y se fueron a una estructura profesional. Sumemos cuántos jugadores han salido de la segunda división en estos 3-4 años que tuvo la Liga Nacional, cuántos jugadores salieron de la tercera división y pudieron llegar y acceder a la estructura federada o a la primera división de una estructura. Nosotros, INDES, la Liga Chocobitos, la Liga Nacional, ha enviado a más de 45 jugadores a la estructura profesional de nuestro fútbol. Una liga con un protocolo establecido, una liga que jugaba a visita recíproca, una liga que le dio oportunidades a nuevos talentos, una liga que jugó en todo el país y sobre todo una liga autosostenible que logró conseguir de la empresa privada mucho más recursos que las otras ligas. No estoy hablando mal de las otras, estoy hablando y defendiendo a la Liga Nacional. Entonces, sí me gustaría a esas personas que a veces criticaron a la Liga Nacional que digan el por qué la consideran que ha sido un fracaso, con todos estos datos que hoy rápidamente les puedo entregar a ustedes. La Liga Nacional, vamos a hacer una pausa, en la Liga Nacional también, por lo que les acaba de contar anteriormente. Tenemos la intención de ayudar a la estructura del fútbol. Todos ustedes han comunicado que parte de los dolores de cabeza que tenemos actualmente con la con la selección nacional es que no hemos trabajado en las bases. Creo que la estructura de la primera división debe de fortalecerse y si nosotros podemos ayudar, por eso será lo importante. Un aporte de alrededor de $250,000 le vamos a entregar a la primera división, como lo dije, para mejorar sub-17, reserva
y femenino, que son parte de la estructura anterior al éxito o al techo o al profesionalismo de nuestro deporte. Y para los demás, Chocobitos sigue. La Sub-17 tendrá como patrocinador Chocobitos. Gracias. Sí, una de las funciones, perdón, no es solo hablar con Steven, sino estar en contacto con todos los muchachos y estar pendiente de cómo va su vida profesional y su vida privada también. Eso lo vamos a hacer. Con respecto a Josh Pérez, la verdad que me alegra mucho que haya vuelto a Europa. Como todos saben, es un jugador que ha tenido una preparación, una formación importante en la Fiorentina de Italia, en donde llegó y debutó en el primer equipo. Lastimosamente, por diferentes circunstancias, ha pasado por diferentes ligas, incluyendo la MLS. Ahora se le da la oportunidad en la segunda división polaca, que si vemos el ranking de ligas europeas de primera división, donde se mide el ranking, la liga polaca es la número 15 en la UEFA, por arriba de la liga suiza, de la liga danesa, de la liga de Israel y un poquito abajo de la liga griega. Por ende es importante que esté rindiendo bien. Llegó a finales de temporada a la segunda división, estuvo a punto con sus buenas actuaciones de salvar a su equipo del descenso y lastimosamente no lo logró, ya que llegó al final de la temporada, pero su buen trabajo no pasó por desapercibido y otro equipo de la segunda división lo contrató. Entonces creo yo que para el universo de futbolistas que pudieran ser opción para El Salvador, es un jugador muy interesante que puede jugar en diferentes posiciones como interior por izquierdo, por derecha. Así es que es positivo, está en una liga competitiva y para el fútbol de El Salvador siempre es importante que los futbolistas que militan fuera estén siendo protagonistas en sus equipos, como es el caso de Josh Pérez. Está presente en esta conferencia de prensa también el señor Coordinador General de Selecciones Nacionales, profesor Ernesto Góchez Lobo. A continuación, la pregunta del periodista de Fanáticos Radio, Roberto Avelar. Buenos días, gusto saludarlos. Un par de preguntas, una para el profesor Bolívar, una para el presidente del INDES y una para el presidente de la Federación. Profesor, quería preguntarle, ante los nombres que suenan en el ambiente, rumores, ¿usted está interesado en nacionalizar a algún jugador extranjero que milite en nuestra liga y que tenga posibilidades de jugar en selección? ¿Ve usted a alguien con el nivel como para buscar su nacionalización? Un saludo, Roberto. Sí, estamos viendo la posibilidad de que aún ya llevan varios tiempo aquí actuando y que tienen esa opción, sería bueno, sí lo hemos pensado. Al presidente del INDES quería preguntarle sobre las garantías que puedan existir con los acuerdos que se han hecho con la primera división, ya que las autoridades también de la Federación Salvadoreña de Fútbol cambiarán para cuando sea la fecha FIFA, cuando vengan los partidos de eliminatoria. ¿Hay garantías? ¿Le han dado garantías las estructuras del fútbol salvadoreño para que los acuerdos que hoy han alcanzado se puedan sostener en el tiempo? Muy buena pregunta. Me la voy a empezar a hacer yo. Yo actúo sin esperar nada a cambio. Ustedes lo han visto que he sido insistente y persistente. Creo que lo que estamos haciendo está a la vista de todos ustedes. Creo que muchas cosas han cambiado en el fútbol desde la incorporación, digámoslo, de mi persona o del gobierno, y yo espero que no sigamos perdiendo tiempo, porque ustedes recuerdan de que hace mucho tiempo atrás presentamos diversas propuestas que fueron rechazadas. Una de ellas, de 30 millones, me acuerdo, fue rechazada en 2 horas.
pero no por la estructura del fútbol, sino por los presidentes que estaban antes en la federación o la comisión que estaba antes. Creo que por el bienestar del fútbol deberían de tomarle y deberían de continuar, pero hay que ser responsable. No es algo que me preocupa, sí, es algo que me preocupa. Pero si me pongo a pensar en el futuro, no actuamos ahorita, y creo que hoy el mensaje es claro, es lograr la transformación del fútbol nacional, empezando por el techo y continuando con las bases. Hemos tenido reuniones con la primera división, yo veo una primera división muy abierta. Hemos tenido reuniones con varias estructuras del fútbol, y nosotros como INDES hemos avanzado en un montón de cosas. Nosotros tenemos más de 25,000 chicos allá afuera y chicas con el programa La Liga Valor y Oportunidad. Nadie habla de eso porque creo yo que es un programa de gobierno, pero ustedes han hablado de desarrollo y han visto que si no se trabaja desde las bases, si no se empieza a formar a los atletas, si no se les da rodaje, vamos a seguir teniendo las preocupaciones que hoy tenemos. Por eso vamos a mover un poco el esfuerzo en la Liga Nacional. No quisiera, pero hay que hablarlo de esa manera. A veces el factor económico te limita un poco, aunque todo es subsidiado por la empresa privada. Pero la primera división, que tiene la llave para todo lo que pueda suceder, y la apertura que estamos encontrando en la primera división de trabajar de la mano, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, y por eso vamos a apostarle, vamos a apoyar a la sub-17, vamos a apoyar a la femenina, vamos a apoyar a la reserva. Hemos apoyado en los últimos 2 fogueos, son 4 últimos fogueos, 2 fechas fijas de la selección femenina, nosotros lo hemos apoyado, que creo, si no me equivoco, ante Perú y ante Ecuador. Hemos apoyado nosotros. Hoy con la sub-17, el profesor, tuvimos la conversación y estamos consiguiendo estos fogueos, no a través de la estructura federada, porque obviamente nos sale más fácil también como gobierno, porque a Marruecos lo hicimos con el embajador del Salvador en Marruecos, con la Liga Valor y Oportunidad, a través de que uno llegue y conoce a los equipos, pues les habla. Yo espero simplemente que lo aprovechemos todo este trabajo. Ojalá no nos manden a hacer fila. Sigo vigilante, lo sigo mencionando sobre las próximas elecciones. Me preocupa, me pongo a pensar en un montón de cosas, y lo más importante es que todos trabajemos de la mano, la prensa, los entrenadores, la estructura del fútbol, el público en general, para que el fútbol de nuestro país salga adelante. Si no nos unimos, no se trata de INDES, ni de Yamil, ni del gobierno, ni de la liga, ni de los equipos. Tiene que haber un proyecto de país, y espero que lo podamos construir y lo podamos echar a andar todos. A continuación. Buenos días. Al presidente también de la federación, nada más consultarle. Desde la primera división buscan que vuelva la venta de bebidas alcohólicas a los estadios. Ya está aprobado por parte de la Comisión Normalizadora que se regrese a la venta de bebidas alcohólicas, y esto sí también se va a extender a los partidos de selección salvadoreña en la eliminatoria mundialista. Bueno, ya hay un protocolo, un plan para eso. Hemos estado conversando. Precisamente allá atrás están. Ya nos falta el último proceso, pero la intención de la Comisión Normalizadora es aprobar la venta de cervezas, no de bebidas alcohólicas, en los estadios de primera, segunda y tercera división. Nos falta un poquito, y creo que ese paso se estará dando pronto para dar el anuncio previo a que la Comisión Normalizadora debe aprobarlo. Pero sí hemos estado trabajando en reuniones, ya tenemos un protocolo. Por ejemplo, para darte un adelanto, solamente se va a vender hasta el minuto 60 y se va a iniciar con algunas condiciones, con unos comisarios que van a estar observando que todo el protocolo se cumpla, pero hacia allá vamos. Sí es afirmativo. Solicitamos la atención de los presentes. Con 2 preguntas concluimos esta conferencia informativa. Vamos ahora con la participación del podcast Azul y Blanco, periodista Kevin Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos en la mesa. Me parece también muy acertado la incorporación de Hugo. Bienvenido. También las preguntas son para Hugo y el profe. Las voy a enlazar para que me contesten todas. La primera
tiene que ver, profe, con lo que hablábamos en la última conferencia de Copa Oro, donde mencionaba usted que la afición es importantísima. Y para la afición tal vez darle esa motivación, esos ciertos ganchos que son la incorporación de lo que se habla, que pueden haber sorpresas de algunos que vengan. Entonces, saber por lo menos, han andado en el ambiente el tema de Alemanyehu, por ejemplo, el chico que está en Suecia. Y también lo otro que hablábamos, profesor Bolío, en la conferencia última, es del tema de la cantidad de entrenamientos que habían habido. Y preguntarle, ahora que se va a contar con 15 días, que probablemente usted en la planeación ya tendrá tal vez 2 fases de trabajo por día, ver qué se puede mejorar, porque también en qué situaciones del juego podemos mejorar, aparte de la falta de puntería, que eso es evidente, pero qué otras situaciones de juego podemos mejorar de acuerdo a lo que usted quiere y con lo que vimos de la última presentación de Guatemala y Panamá. Así que ahí les dejo la pregunta. Gracias. Un abrazo. A ver, nosotros con orden táctico hemos avanzado. En la condición física hemos avanzado. En lo que no hemos, o lo que pienso yo, es tratar de someter, tratar de jugar más, de tener más decisiones o mejores decisiones cuando tenemos el balón en nuestros pies. De ahí tenemos mucha dificultad. Es fundamental esas decisiones, ese juego, para tener más claridad en el arco contrario. Es lo que más vamos a insistir ahora, porque nosotros ya, viendo ahorita todos estos partidos y contrarios y equipos con 2 años de trabajo, como Guatemala, como Honduras, 3 años de trabajo, Panamá, 5 años de trabajo. Nosotros en poquito tiempo tenemos una idea y un orden definido que se vio. Nosotros lo vimos. Se vio en la cancha, se defendió bien, no dejó que nadie lo pasara por encima, pero sí nos faltó juego para tener más claridad en el ataque. En eso pensamos mejorar y trabajar más. Hola, Kevin. ¿Cuál era la pregunta para mí? Sí, dentro de los jugadores que se están viendo puede estar Alemanyehu, que es uno que puede ser un gancho anímico para la afición. O sea, sabemos que se puede también por ahí conectar más, que es lo que hablaba el profe en la última conferencia, ¿no? Que es algo que necesita la selección, elegir creer, ¿no? Sí. Bueno, yo llegué aquí con una carpeta de jugadores. Obviamente él es uno de los jugadores que está jugando a un nivel más alto de las posibilidades que tenemos. Y como lo dije antes, algo que el aficionado puede estar seguro, porque yo veo a veces publicaciones que está este jugador que Hugo Alvarado publicó, pero el cuerpo técnico no sabe de esos jugadores. Pueden tener por seguro que el cuerpo técnico va a saber de esos jugadores. Se va a hacer lo posible por buscarlos, y obviamente todo depende de también cuál sea el perfil que esté buscando el cuerpo técnico específico, que es lo que hemos estado trabajando en estos días, de ver cómo se puede potenciar la selección y no traer jugadores solo por traerlos. Entonces creo que esa es parte del trabajo que estamos haciendo. Yo vengo con la información y pues para la afición estamos ante una oportunidad histórica. Sabemos que el trabajo del cuerpo técnico es corto y se puede pensar que somos ilusos pensar que podemos clasificar al Mundial, pero no nos podemos dar por vencido. La oportunidad la tenemos de frente, está enfrente de nosotros, y nuestra responsabilidad es hacer todo lo posible por dar pelea en esta eliminatoria que tenemos. Son 6 partidos en donde tenemos la posibilidad de hacer historia, y la afición juega una parte fundamental, porque el Cuscatlán lleno a reventar le mete presión a cualquier selección, y eso lo han dicho selecciones tales como la de Estados Unidos, la de México. Así es que
la afición tiene una parte importante y esperamos que nos puedan apoyar independientemente de cuáles sean los nombres que estén ahí.